Me llegó la llamada a las 3 de la mañana, la llamada de la madre de Ainara que nos comunicaba la muerte de su única hija. El tono molesto del teléfono cantaba por la noche más alto de lo normal, ya que todos los demás estábamos en silencio. Ese tono me daba escalofríos. Cada vez que lo oía me esperaba lo peor, y esa noche finalmente ocurrió lo que tanto temíamos. Era un sábado cálido de agosto, me acordaba perfectamente porque me tomé el día anterior un día libre para visitarla en el hospital por última vez. Los médicos nos admitían que no sabían cuánto más aguantaría en aquel estado, y que seguramente fallecería al poco rato. Sin embargo, cada vez que la veía tumbada en la camilla, sus ojos aún llenos de esperanzas, en mi mente no me cabía la posibilidad de que mi mejor amiga no volvería a estar a mi lado. Cuando la vi por última vez, su cara estaba pálida, había perdido mucho peso, su pelo perdía volumen y color. Pero aún seguía con ánimos. Mientras me sentaba en la silla justo enfrente de su cama, ella comía su comida lentamente, contando chistes todo el tiempo que estuve ahí, con las manos ocultando mi rostro. En sus ojos podía ver reflejado una pizca de miedo, pero ella jamás lo dejó notar. Yo la conocía muy bien, sabía que no le gustaba ser el centro de atención, no le gustaba ver cómo los demás se preocupaban por ella. Ella estaba igual de aterrada que sus padres. No sabía lo que le esperaba una vez dejase de respirar, la posibilidad de que no había nada en el otro lado, sino una oscuridad eterna, le aterraba. Pero aún así mantuvo esa sonrisa hasta el final. Cuando los médicos nos apartaron a un lado para comunicarnos las noticias, yo no quise creérmelo. Sentía que estaba viviendo una pesadilla muy realista, que en cualquier momento abriría los ojos, que Ainara estaba bien y viviría más allá de los 18 años. Pero nunca desperté, nunca sentí aquel alivio. Tras colgar, mi madre se sentó a mi lado. Me arropó con una manta calentita y me preguntó si estaba bien, si sentía dolor o rabia por lo ocurrido, si podría asistir al funeral la semana siguiente o sería demasiado doloroso para mí. Claro que sentía dolor, quería gritarle al mundo e insultar a aquel Dios que supuestamente nos miraba desde arriba. ¿Por qué nos quitó a una chica tan maravillosa? ¿Por qué no castiga a los monstruos y los asesinos que andaban por el mundo suelto? En mi mente ya no podía creer en un supuesto ser que nos quitó a Ainara, una chica maravillosa que jamás le haría daño a alguien. No podía imaginarme estar sin ella. Me quité la manta agresivamente, no quería contestar a ni una sola pregunta. Me dirigí hacia las escaleras que daban a mi habitación en el ático. Tenía la sensación de que al día siguiente Ainara seguiría allí. Seguramente estaba esperándome en el hospital, lista para volver a hablar y a jugar al ajedrez. Para mí todo era mentira, era una broma, no se había ido, ella era demasiado fuerte para irse así porque sí. Cariño, mi madre sacó su mano para intentar llegar a mí entre los barrotes de las escaleras, pero me eché a un lado, esquivando sus intentos de acaricias. Estoy bien, no pasa nada. Me voy a la cama, le contesté. Di por terminada la conversación. Estaba tan cansada, me habían despertado tan temprano para anunciar unas noticias devastadoras y lo único que quería hacer era meterme en la cama y olvidarme del tema hasta la mañana siguiente. Ya lo solucionaría entonces. Me lancé sobre la cama nada más abrir la puerta a mi habitación, y reboté ligeramente. Me quedé un buen rato mirando el techo pensando en Ainara una y otra vez. Recordaba cuando éramos pequeñas, cuando salíamos al campo a jugar, cuando la defendía de los niñatos que intentaban hacerle daño. Sonreí pensando en aquellos momentos. Si solo pudiera quedarme para siempre en esos recuerdos, tumbarme en la hierba y dejar que el sol me calentase la cara y el pelo, dejándome la piel roja y quemada. Ainara y yo vivíamos en el monte en unos caseríos independientes a lo lejos del pueblo. Ella era mi vecina, quedábamos todos los fines de semana en un cruce por un caminito en dirección al pequeño pueblo. Solíamos ir en bicicleta, pero de vez en cuando salíamos andando. Aún me acordaba del olor nostálgico del verano, la ligera brisa moviendo las hojas de los árboles. La risa de Ainara se rebobinó en mi cabeza. Me acordé de aquellos tiempos donde nos tumbábamos en la hierba simplemente para contemplar el cielo azul. Ella agarraba una amapola y me contaba sus futuros planes de vida. Oye Arantxa, ¿y si adoptamos un perro y le criamos aquí?, sugirió la chica de pelo negro y ojos oscuros. ¿Qué?, pregunté sonriendo de oreja a oreja al oír aquella estúpida propuesta. Sí, y le llamamos Pouki.
Echaba de menos poder tumbarme a su lado en la hierba y rechazar su propuesta porque, aunque ocultar y criar a un perro en un campo fuese algo fácil, si nuestros padres se enterasen de aquello nos echarían una bronca y acabaríamos castigadas. Ella fruncía el ceño y se cruzaba de brazos siempre que rechazaba sus propuestas. Siempre quiso tener un cachorro, por alguna razón sus padres siempre se lo negaban. Ainara era la típica chica con las ideas más absurdas y surrealistas de este mundo, tenía mucha imaginación en aquella mente tan pequeña. Soñaba con poder irse a la ciudad, con irse a Nueva York y fundar una empresa de pastelería. Yo, por el otro lado, era más realista. Le intentaba explicar que Nueva York era una ciudad muy cara, que viviría más tranquila en algún pueblo en Navarra, incluso por Donostia. Cuando le explicaba por qué era una mala idea, ella me ignoraba y seguía fantaseando con su propia pastelería, contándome una y otra vez las recetas que seguiría y cómo decoraría su tienda. Nunca se lo admití porque tenía demasiado orgullo, pero Ainara era una cocinera y pastelera excelente. No sé de quién lo pudo haber heredado, sus padres nunca le enseñaron a cocinar. Sin embargo, sus pasteles de crema y tartas de manzana eran famosos por los barrios del pueblo. Nunca me llegó a contar su receta, era una de las pocas cosas que me ocultaba. Si te contase la verdad, ya no vendrías a mi casa a por tarta. Me explicó una vez mientras nos aferrábamos a nuestras bicicletas por el camino. Eso no es verdad, repliqué pasando por un bache que me hizo rebotar en mi bicicleta. Arantxa, estúpida, solo te pasas por mi cocina siempre que me visitas a casa. Eso es por algo. Me recordó. Todo cambió cuando cumplió 15 años, en su cumpleaños, aparecieron los primeros síntomas. Como siempre íbamos por el monte sobre nuestras bicicletas en dirección al pueblo, y al terminar en la panadería a comprar el pan, vi su piel más pálida de lo normal. Ella resoplaba ligeramente, algo incluso más extraño. Estábamos acostumbradas a aquel recorrido, jamás le había visto tan cansada por ello, pero me encogí de brazos y asumí que no habría desayunado aquella mañana y por eso estaba tan cansada. Si hubiera sabido en aquel momento que eran síntomas de la enfermedad rara que padecía, a lo mejor todo hubiera sido distinto. Al principio me tomé a broma su incapacidad de subir unas simples escaleras sin acabar completamente agotada. Se trataba de pequeños catarros, dolores de cabeza, dolor de músculos. Dejábamos de quedar juntas en el campo porque estaba cansada. Cada vez que la veía estaba con sus padres sentada en la terraza, con la cara pálida y apretando las sienes porque le dolía la cabeza. Sus padres también vieron el repentino cambio de humor, ya ni siquiera podía ayudar con las tareas de casa sin asfixiarse. Ella me contaba que sentía constantemente un dolor en el pecho cada vez que se movía demasiado. La cosa empeoró bastante a partir de aquel momento. 16 años teníamos cuando finalmente no podíamos quedar más, ya que le habían detectado esta enfermedad rara que la debilitaba. Intenté ser positiva todo lo que pude, pensaba que se trataba de una enfermedad curable, y que con una simple operación podríamos volver a estar como antes. Tenía en mi mente la idea de que una vez curada, adoptaríamos un cachorro como ella dijo. Sus padres entenderían que ella se lo merecía tras un año luchando contra una enfermedad tan dura. Si pudiera volver a vivir esos momentos donde jugábamos de niñas, lo haría. No me preocuparía por su salud ni su bienestar, podríamos volver a estar juntas como siempre. Me di la vuelta en la cama, sacando mi móvil por debajo de la cama y entrando en nuestro chat para revisar los mensajes. Su último mensaje hizo que un escalofrío recorriese mi espalda. ¿Cuándo vendrás a verme? Este viernes, creo. ¿Me puedes traer algún libro? Pensaba que la vería la mañana siguiente, no me podía creer que al día siguiente ella no iba a estar ahí. Era imposible, siempre había estado ahí cuando la necesitaba. Y yo hacía lo mismo por ella, por algo éramos mejores amigas y casi hermanas. Pero al día siguiente no estuvo. Y era porque estaba muerta. Aún así todos los días esperaba que iba a estar ahí esperándome en el caminito al pueblo, que todo era una miserable pesadilla, se acaba de morir tu mejor amiga. ¿Cómo puedes estar tan calmada?, gritó mi madre. Estábamos en la mesa cenando, mi hermano mayor, Aitor, en una esquina y mi madre en la otra. Yo era incapaz de cambiar mi expresión pétrea. Ese día fue su funeral, todos íbamos vestidos de negro aún. Aitor también conocía a Ainara, le había llegado a considerar su hermana pequeña,
y él estaba afectado por su muerte, la única diferencia era que él sí que había roto a llorar varias veces y fue consolado por mi madre. Yo, en cambio, simplemente observé cómo bajaba poco a poco en su tumba, no creía que ella estaba cruzada de brazos en aquella caja diminuta. Para mí, era una simple caja, eso no me hacía llorar. Mi madre había estado insistiendo que me abriese con ella, que llorase, que me cabrease porque el mundo era injusto. Pero nada salía porque en mi cuerpo no cabía la tristeza y la rabia. Y eso le enfadaba, mi madre sentía que Ainara merecía mis lágrimas tras años y años de amistad y lealtad. Respóndeme, ordenó. Le pegó a la mesa con su puño, los platos y los vasos temblaron tanto que un vaso de agua se cayó y estalló a pedazos en el suelo. No podía responder porque no tenía una respuesta concreta que darle. No podía decirle que al día siguiente Ainara iba a estar esperándome porque se pensaría que yo estaba loca. Simplemente seguía comiendo la sopa que había preparado aquella noche. Mi madre se levantó de la silla con la intención de agarrarme, y levanté los brazos para cubrirme la cara. Pero mi hermano mayor la detuvo antes de que pudiera llegar a mí. Mamá. No merece la pena, exclamó mi hermano. Mi madre puso sus manos sobre su cabeza, estaba agobiada y teniendo un ataque de ansiedad. La muerte de Ainara le había afectado mucho, había visto a aquella mujercita crecer, no podía terminar de creerse el dolor que estarían sufriendo sus padres. Se imaginaba perder a su propia hija de aquella manera y rompía a llorar del dolor. Ainara tenía tantos planes para el futuro, no pudo gozar y disfrutar de la vida como tanto quiso. Ainara lleva muerta 2 semanas y tu hermana está perfectamente. ¿No fue importante para ti, Arantxa? Lágrimas le recorrían las mejillas, su rímel ya le llegaba a la punta de la nariz. A mi hermano se le veía agobiado por la actitud agresiva de mi madre, también por la mía. Pero, ¿yo qué podría hacer? No sentía pena ni dolor porque en mi mente iba a ver a Ainara la mañana siguiente, ella estaba sana y salva. Mi madre salió disparada, corriendo hacia su habitación al ver que ni me inmutaba ante sus gritos. Cerró la puerta de su habitación con tanta fuerza que volvió a sacudir la casa entera. Mi hermano la siguió entrando en la habitación tras ella para intentar consolarla como ella hizo con él. Yo me quedé atrás comiendo mi sopa fría en el silencio y en mis pensamientos. ¿Cómo puede estar tan tranquila sabiendo que su mejor amiga está bajo tierra? Oí la voz de mi madre hablándole a mi hermano a través de las paredes. Dale tiempo, le dijo Aitor. Pero Ainara era su única amiga. Yo creo que realmente no le importa que ya no esté aquí, gritó. Ainara estará ahí mañana. Ya verás. Pero al día siguiente tampoco estaba. Ni el siguiente ni el siguiente. Cada día mi paciencia se agotaba más. Estaba en clase agobiada, era el último año del instituto y debía concentrarme para sacar las mejores notas y así entrar en la mejor universidad, me imaginaba que Ainara estaba de viaje en algún país. Sin embargo, todos los demás estaban de luto por su muerte, había chicas en las esquinas que le habían acosado durante años llorando, llamándola amiga. Los profesores estaban callados, leyendo sus libros con gafas de sol para ocultar sus lágrimas. Los chicos que se metían con ella por su físico también estaban afectados, ninguno se atrevía a alzar la voz. Yo estaba en la otra esquina, leyendo la teoría de matemáticas, teníamos un examen importante para el acceso a la universidad a las pocas semanas, no podía detenerme como hacían los demás. Sentí decenas de ojos encima, observando cada uno de mis movimientos y expresiones. Pasé la página al libro tras lamer mi dedo pulgar. Arantxa no está llorando, susurró una chica. ¿No eran mejores amigas y vecinas?, preguntó otra chica. Qué mala amiga, alcé la cabeza. La chica quien dijo eso era una de las peores acosadoras que tuvo Ainara al estar viva. La que le hacía bullying todos los días. No dejaba de meterse con su acné, con su peso, con sus gafas, con sus dientes torcidos al sonreír. Ainara intentaba no dejarse ver destrozada por los continuos insultos y burlas, pero se veía que sufría todos los días. Un día le pillé en el baño de las chicas con los ojos mojados y rojos. Ella me puso una excusa tonta, que se había caído por las escaleras de la escuela y le dolía la pierna, pero yo sabía que era mentira. ¿Cómo se atrevían a hablar de ella tan felizmente tras todo lo que le hicieron sufrir?
Me levanté de la silla, el sonido del arrastre en la clase silenciosa hizo que girasen la cabeza las tres chicas cotillas. Llorar, susurré lo suficientemente alto para que se enterasen de que me dirigía a ellas. No voy a ser tan patética como tú. ¿No te acuerdas de lo que le hiciste sufrir? Hija de puta, la chica se enmudeció al ver mi reacción y no volvió a elevar la voz, metió su cabeza en un libro de historia sin rechistar. Por un solo instante me di cuenta de que se veía destrozada por dentro debido a la muerte de Ainara y la manera que la trató durante toda su vida. Odiaba ese pensamiento porque la gente trata mal a los demás cuando están vivos y les alaban cuando están muertos. Durante meses pensaba que Ainara seguiría allí en el cruce esperando a que yo llegase con mi bicicleta para contarme más planes que tenía para el futuro. Pero no la encontraba por ningún sitio, y cada vez me agobiaba más por ello. Esperaba en vano su regreso, me sentaba en el prado donde solíamos hablar y cotillear. No sabía por qué no llegaba. Hasta que llegó el verano. ¿Sabes? Fue como una hostia en la cara para mí. Al principio un tortazo no dolía tanto, te quedas sorprendido, y luego ni te acuerdas de que te habían pegado. Pero luego llegaron los moratones que te lo recuerdan en cada instante, una vez pasado la adrenalina sentías todo. Los moratones dolían bastante. A finales de junio, tras aprobar todos los exámenes oficiales y haber graduado bachillerato, me encontraba tumbada sola en la hierba, la brisa ligera hacía que las hojas se moviesen de un lado a otro, el sol me quemaba los brazos como todos los veranos. Esperaba que Ainara se tumbase a mi lado con una margarita, riéndose y contándome su experiencia adoptando un cachorro border collie, yo a cambio le contaría cómo me fueron los exámenes y dónde me iba a estudiar. Pero ella nunca llegó, me quedé mirando el cielo azul recordando la voz de mi mejor amiga. Y fue ahí cuando me di cuenta. Me di cuenta que ella no me estaba esperando, yo la esperaba en vano. Porque Ainara no estaba, ni estaría de nuevo en mi vida. Y por primera vez en meses, las lágrimas empezaron a caer. Me di cuenta que estaba llorando sola en aquel prado, que jamás estaría Ainara ahí para consolarme. Desde que empecé a llorar no me detuve. Llegué a casa llorando, encerrándome en mi habitación, comiendo todo lo que podía por la ansiedad. Ainara no iba a volver a estar en mi vida, no iba a oír su dulce y alegre voz, no iba a poder tener carreras de bicicleta con ella. Ainara, te echo de menos. He tenido un día horrible. Sé que no responderás, pero te sigo echando de menos. Yo sabía que Ainara jamás podría leer aquello, pero me consolaba tener su número en mi móvil y las antiguas conversaciones escritas. Era como leer un libro que contenía todos nuestros recuerdos. De vez en cuando aparecía algún que otra fotografía donde salíamos de pequeñas vestidas de baserritarras en la escuela, o una foto de las fiestas de San Fermín por el pueblo bailando. Eran recuerdos únicos, y tuve la suerte de haberlo podido pasar al lado de la mejor persona del mundo. De repente, mientras miraba de nuevo al techo, me vibró el móvil entre las manos. Eso era curioso, ya que tenía silenciado los mensajes de mis familiares, y dudaba mucho que alguien respondiese a las 2 de la mañana a algún mensaje. Encendí el móvil con el pulgar a comprobar de quién se trataba. Ayinichu, no sé quién es Ainara, pero deja de acosarla, chaval. Está claro que no te quiere hablar.